Lección Divina para el día jueves 20 de febrero. Lectura de la carta del apóstol Santiago. No junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica, uno bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Ven al bien vestido y le dicen: por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado. Al otro, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacen eso, ¿no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos? Queridos hermanos, escuchen. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que tratan con despotismo y los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran ese nombre tan hermoso que llevan como apellido? Cumplan la ley soberana que enuncia la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perfectamente. Pero si muestran favoritismos, cometen un pecado y la Escritura prueba su delito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increpar. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lección para este día. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este jueves el apóstol Santiago nos advierte de no confundirnos al tratar a los demás según la apariencia, bien sean ricos o pobres, ya que así juzgan con criterios malos, pues lo externo no siempre muestra lo que hay en el interior, y la ley soberana a la que debemos atender nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que todo lo que no se enrumbe en esta dirección está errado. Si muestras favoritismos, cometen un pecado. El Salmo nos permite aclamar: bendigo al Señor en todo momento. Tiene una profunda convicción de fe y esperanza. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Evangelio de San Marcos nos presenta a Jesús dialogando en intimidad con sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos comienzan a enumerar opciones hasta que Jesús personaliza la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro, como siempre impulsivo, dice: tú eres el Mesías. Acierta, pero los límites humanos son una realidad. Así que momentos más tarde se equivoca y Jesús le dice:
una de las expresiones más duras dirigidas a sus discípulos en todo el Evangelio. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Esta palabra de hoy nos invita a no convertirnos en jueces de las apariencias de los hermanos, que no actuemos como el común de esta sociedad, donde los prejuicios, modas, estatus social impiden acercarnos a los demás con respeto y caridad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amar al prójimo con las mismas atenciones con que nos gustaría ser tratados a nosotros mismos, de manera que comencemos en los otros lo que deseamos de forma personal. Te damos gracias porque eres un Dios que nos escucha y auxilia siempre. Con tu divina misericordia guías nuestras búsquedas y acompañas nuestros sufrimientos. Queremos ser una comunidad de fe que escucha las preguntas de Jesús, que busca en su interior quién es Jesús para cada uno, a fin de que podamos amar a ese Dios con el que convivimos día a día en las maravillas que nos ofrece a través de los demás y de la naturaleza. Preguntémonos, ¿nos detenemos a preguntarnos quién es Jesús para nosotros? ¿Somos capaces de aceptar que el Dios en el que creemos es capaz de sufrir y ser débil? ¿Tratamos de desviar nuestro camino y el de los demás cuando vemos la dificultad? Ayúdanos, Jesús, a amarte y seguirte en tu verdad y no según nuestros criterios egoístas y mezquinos. Una bendición de Dios para nuestros seguidores de este canal.